Saludos cordiales, estimada licenciada. Nos hemos reunido para tratar el tema de mesa redonda sobre los 10 derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En nuestro grupo está conformado por 4 integrantes. Bueno, para comenzar, para tratar el tema sobre los derechos fundamentales de los niños, comenzamos con que la familia es un elemento fundamental para la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Estos derechos tienen como finalidad perdurar la vida en comunidad y hacerla menos problemática posible. Es por ello que la violación a los derechos de cualquier persona, sobre todo el de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la familia, es una violación de la humanidad de todos. El marco legal donde protege a los niños, niñas y adolescentes se basa en la Constitución de la República del Ecuador, en donde reconoce a los niños como sujetos de derechos. En el artículo dice, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano y por tanto de los derechos de libertad, además de los específicos de su edad, tales como son el derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. También a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad y a ser consultados en los asuntos que les afectan. El artículo 45 asume los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y establece constitucionalmente el derecho al desarrollo integral. En el artículo 44 nos dice que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma integral el pleno de sus derechos y se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Bueno, en este caso le vamos a dar la palabra a la compañera Inés María. Ella nos va a seguir en el tema para que podamos entender un poco más. Adelante, expositora Inés. Hola compañeras, sí, es muy importante saber sobre los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes. Sabemos que en la familia es un elemento fundamental para la sociedad y este tiene un derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Estos derechos tienen como también como finalidad perdurar la vida en la comunidad y hacerla estos derechos que tienen como final, que tienen como la finalidad y hacerla menos problemática. Es por ello que la violación a los derechos de cualquier persona que forma parte de la familia es una violación de la humanidad de todos. También anteriormente o al principio o al inicio, los niños y niñas adolescentes no tenían ningún derecho. Por esta razón, sus padres podían controlar a sus hijos como querían, hasta el punto de ser explotados. Dado a que aparecen las primeras leyes de protección a la infancia. Y es en el siglo, y es recién en el siglo XX que la emancipación de los niños al interior de la familia toma como varias formas de incorporar tres variables, que sería la familia centrada en el menor, igualdad de los hijos e integración de los niños. Es por eso que es muy importante que también los niños conozcan sus derechos para así poder que los valoren como tal, ya que tenemos muchos ejemplos o hemos visto en algunas situaciones de que algunos niños son explotados, maltratados
bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Y es como por eso, por ese mismo motivo que, como le digo, que es necesario no tan solo los niños que conozcan los derechos de ellos, sino que como uno como adulto, conocer los derechos de los niños para así de pronto uno ve alguna situación y poderlos ayudar. Claro que uno como persona natural quizás no puede ser demasiado, pero sí puede ser de pronto, puede ayudar o como adulto comunicarse con un trabajador social o alguna u otra persona que pueda ayudar a los niños, niños y niñas adolescentes, como le digo, que son maltratados, explotados, lo hacen trabajar, viven en una situación muy, como le digo, muy pobre, que no tienen a De forma veces, precaria. Sí. sí, de forma precaria, que no tiene donde una casa estable o una casa donde vivir, o no tiene también lo que es el estudio, en fin, un sinnúmero de cosas que le pueden faltar a los niños y que ellos tienen derechos como niños que son, y por eso es importante saber los derechos. Todas las personas tenemos la obligación, se puede decir así, de saber los derechos para hacerlos respetar. Gracias, expositora Inés, por impartir tus conocimientos con nosotros en esta mesa redonda. Ahorita continuamos con la expositora Ámbar Moreno, que también nos va a seguir indicando más sobre el tema. Saludos cordiales compañeras, licenciada. Aportando con el tema, podemos decir que en 1959 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales a fin de garantizar el bienestar y el desarrollo de los mismos. Entre estos principios están el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. El derecho a la educación, atenciones especiales para los niños, niñas con discapacidad. El derecho a comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad. El derecho a una educación gratuita, el derecho a divertirse y jugar. El derecho a una atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Y el derecho a ser protegido contra el abandono y trabajo infantil. Además, y por último, el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Cada uno de estos derechos garantizan la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Es por esta razón que se debe de buscar que estos derechos no sean violentados y así, y si es así, se llegan a violentar, se realice una denuncia, en este caso a las autoridades pertinentes para que puedan tomar cartas en el asunto y así llevar un proceso. Asimismo, también la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes tiene que ser un objetivo prioritario, cuyo cumplimiento legítimo debe ser verificado en la medida que se adopte en torno a la situación de los niños, niñas y adolescentes. La jurisprudencia interamericana ha indicado proceder particular cuando se produzca a menores de edad. Uno de los principios más importantes del derecho internacional es el principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Su amplio alcance y
Y redacción general lo hacen importante en todos los aspectos de la sociedad, como la educación, la justicia juvenil o la atención de salud de los niños, niñas y adolescentes. Eh, Eso es lo que puedo aportar, compañero. Gracias, compañera Amber, por su aportación. Ahorita nos va a dar también su conocimiento en este tema la expositora Berta. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, compañeras. Bueno, en los ámbitos legislativos y judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además de un entorno familiar que tiene que tener dentro de esto lo que es el niño, en estos sentidos, los roles no otorgan derechos absolutos, sino que están limitados por los derechos de los niños en cumplimiento de sus intereses superiores. Para esto también constituye un principio vinculando para todos aquellos que puedan influenciar y tomar decisiones respecto a las situaciones de los que deban resolver, cuestionando de un modo u otro, afectan muchas veces a los niños y adolescentes. Así, el legislador, en la fase de la elaboración de las normas, los jueces, los tribunales y la interpretación de las aplicaciones de las normas, de los derechos, en la función de la defensa, la protección e intereses del niño y de la cual viene también siendo el adolescente, las entidades públicas como gestoras del funcionamiento y las entidades institucionales protectoras de los niños y adolescentes, muchas veces más las internacionales, sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para esto también muchas veces, en cuanto a los instrumentos internacionales y derechos humanos, los emplean dentro de sus normativas. Del primero se incorporó, fue una declaración que fue en Ginebra del año 1924, y posteriormente la Declaración de los Derechos de Niñas y Niños en 1959, cuyo principio dos dispone que se extendería una protección especialmente extendiendo a los intereses superiores. Muchas veces, actualmente nosotros tenemos nuestras leyes ecuatorianas, la Constitución, la República del Ecuador, dispone de un principio de intereses superiores en el artículo 44, que prevé de intereses superior del menor, que constituye un principio que otorga obligaciones a los derechos de los menores. Cualquier otro derecho, circunstancia, asimismo dispone una obligación del Estado adoptar las políticas públicas necesarias, que es en su pleno cumplimiento. Entonces, el gobierno, o sea, está obligado a tener el derecho que tienen los niños y niñas y adolescentes, porque muchas veces en muchas comunidades no se da aquello, entonces no se da ese cumplimiento, y esto el gobierno tiene que garantizarnos para aquello, dándonos las administrativas y judiciales prestación del servicio que no afecten a los niños, que deben tener en cuenta el principio e intereses superiores. Esto incluye también directamente a los niños. Por ejemplo,
relacionados con los servicios de salud, como decía la compañera, sistemas de atención, de escuela, todo aquello. Y muchas veces no se da a valer aquello. Hay familias muy vulnerables que a veces hay muchos que no respetan los derechos de aquellos y no se da. Pero el gobierno y el Estado ecuatoriano está en todo el derecho de dar la facultad que incluye a esto de la protección de los niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias, expositora Berta, muy explícito su exposición. Bueno, ahorita yo sí quisiera realizarle una pregunta a la compañera Inés respecto al tema que ella nos indicó. Y yo le pregunto a ella, ¿cuál ella cree que son las organizaciones en el Ecuador gubernamentales que dan protección al menor? El micrófono. Ya listo. Ya, encontramos algunas que benefician y protegen a los niños y niñas y adolescentes en Ecuador para la protección del menor, que encontramos el Ministerio de Economía e Inclusión Social, quien establece políticas de acción social con la finalidad de mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida al Consejo Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes, quien se encarga de diseñar las políticas y estrategias nacionales de protección y rehabilitación de menores, además de verificar los derechos consagrados por los menores que se cumplan. También, por otro lado, también tenemos lo que es la Dirección de Protección de Menores, que es el Servicio Judicial de Menores y la Dirección Nacional de Policía especializada en niños y niñas adolescentes, que es como es la DINAPEN, como la conocemos. Se dice también que el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 4, se define que el niño o niña es la persona que ha cumplido, que ha cumplido de 12 años de edad. O sea, esto se refiere que desde el momento que nace hasta los 12 años de edad. Y el adolescente es la persona ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Esos serían los de los niños que, que entran en estas instituciones para la protección de la niñez y adolescente. También ahora bien que dice que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 194 describe que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que es el CNNA, es un organismo colegiado a nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargada de velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en la ley. Bueno, en su exposición que usted nos indicó, hablaba sobre la protección del interés superior de los niños. ¿Podría hablarnos un poquito más sobre este tema? Claro, de la protección e interés de los niños, obvio, es importante los niños porque como dicen, y es verdad, ¿no? Que los niños es el futuro de nosotros, de ellos, y de que posiblemente son ellos los que están encargados quizás de mejorar o que tengan una idea más clara de lo que quieren hacer. Sabemos que últimamente Ecuador no está pasando por su mejor momento, que hay mucha delincuencia y sabemos que en muchos casos hay personas jóvenes, quizás hasta menores de edad involucradas en algunos casos.
Entonces es necesario que para que los niños desde muy pequeños tengan una perspectiva más clara, se dé esa protección, se le hagan valer los derechos, tenga una idea de futuro, de que quiera progresar por el camino, se puede decir que por el camino del bien, y no coja por otro lado equivocado. Entonces es importante desde muy pequeño, de la protección y los intereses de los niños. Decirle, ¿sabes qué? Tú no estás solo, tú puedes contar, y así poder mejorar la vida de ese niño que quizás no la está pasando muy bien por muchas razones. Listo, muchas gracias por su aportación, expositora Inés. Bueno, con la compañera Amber, ella nos, sobre el tema que estamos hablando, nos podría indicar para brindar una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, para eso se debe entender que la educación es la base para mejorar nuestra vida y nuestro desarrollo sostenible. Eh, Se puede decir que las razones por lo que es una educación de mala calidad es la escasez de profesores que no son capacitados, muchas veces las malas condiciones de las escuelas en las zonas de nuestro país y, el- la cuestión es de equidad relacionadas a las oportunidades que tienen los niños y niñas en las zonas rurales. Entonces, creo yo que para que se brinde una educación de calidad a nuestros niños, niñas, se necesitaría invertir en becas educativas, en talleres de capacitaciones a los docentes, construcción de nuevas escuelas, asimismo, invertir en tecnología, en internet, mejorar ya las escuelas construidas y si es posible construir unas nuevas y mejores. Esa es mi aportación. Bueno, si estamos hablando del tema sobre los derechos fundamentales de los niños, un derecho que ellos tienen también es a vivir en, en, en paz, se podría decir. Bien, bien. ¿Qué acciones tú crees que serán indispensables implementar para eliminar las situaciones de violencia que muchos niños y niñas en el Ecuador están viviendo? Yo creo que sería eh, buscar información acerca de la crianza positiva cuando las familias reciben educación acerca de esto para ir dando un vínculo mejor o un trato amoroso ya para que los niños no crezcan con esa violencia que muchas veces viene desde casa. Así modificar nuestras actitudes, como decía, nuestras normas sociales para que los niños no fomenten esa violencia a otros niños. Entonces, eso yo creo que sí infundiría mucho, incluso desde la casa puede venir la violencia. eh, Sería este poner programas en los que los niños y niñas puedan asistir en sus escuelas a los psicólogos junto con sus familiares para ver el problema que viene desde casa, ya sea porque el niño es violento o porque sus padres lo son. Entonces, creo que en esa manera sí se podría ir mejorando. Es difícil tratar temas de violencia, pero no creo que sea imposible reducirla. Listo, expositora Ámbar. Bueno, ahorita comenzamos con la expositora Berta,
donde ella, en las preguntas que le vamos a realizar, nos va a ayudar discerniendo esos pequeños desconocimientos que todavía nos ha quedado. Entonces, la compañera Berta nos podría hablar un poquito sobre cómo debe el gobierno, o qué cree usted que el gobierno del Ecuador debe garantizar la calidad, el acceso y la atención a los servicios de salud y nutrición a los niños y niñas. Bueno, sí, compañeras. Entonces, el gobierno debe garantizar el acceso y salud, más que todo, y nutrición a los niños y niñas. Se deben de construir centros de salud en áreas rurales y remotas. Además, hay que priorizar atención móvil, tendría que haber campañas de educación y de hacer conciencia sobre la importancia de la atención médica, que es muy importante, y la atención médica. Asimismo, la atención médica postnatal, pues que es muy importante para las madres y postnacidos, para la vacunación, porque muchas veces el problema es que tuvimos ahora poco en pandemia. ¿Qué nos pasó? Que faltaron las vacunas. Entonces el gobierno debe garantizarnos aquello, porque es un derecho de nosotros, para las madres, los niños, o sea, de todos, ¿no? Garantizarnos aquello. También es fundamental, es una coordinación que hay que coordinar entre diferentes entidades para una atención de primera. Muchas gracias a la expositora Berta y también muchas gracias a cada una de las expositoras por habernos impartido su conocimiento. Esto ha sido todo en esta mesa redonda y esperamos que les haya servido entender un poco más sobre el tema que hemos tratado aquí, que es el derecho fundamental que tienen los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Muchas gracias.